Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que a menudo se nos pasa por alto en la consulta, esa fosfatasa alcalina que sale persistentemente baja. Porque, ¿y si fuera una pista clave para una enfermedad llamada hipofosfatasia? Vamos a ponernos en situación. Una de esas que vemos todos los días. Nos llega una analítica. Izas, fosfatasa alcalina baja. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué? Bueno, pues vais a ver que la respuesta no es tan simple como podría parecer. Y aquí es donde empieza el problema. Hay una frase que lo resume todo, y es esta. Los niveles bajos de fosfatasa alcalina a menudo se consideran menos preocupantes que los valores que exceden los límites normales. Es que es así, ¿verdad? Es un sesgo que todos conocemos. Le damos más importancia a lo que está alto. Y claro, por culpa de esto, muchos diagnósticos se retrasan o peor, ni siquiera se llegan a hacer. Vale, pero ¿qué es exactamente esta enfermedad? Pues mirad, la hipofosfatasia, que a veces se abrevia como HF, es un trastorno genético raro. El problema de base es un déficit de una enzima, la fosfatasa alcalina, no específica de tejido. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que los huesos y los dientes no se mineralizan como deberían. Y ojo, que no estamos hablando de algo menor. La gravedad de esto es tremenda. Fijaos en este dato porque es brutal. En las formas más graves, la perinatal y la infantil, si no se tratan, la mortalidad en el primer año de vida puede llegar al 100%. 100%. Esto nos deja claro por qué es tan importante llegar al diagnóstico cuanto antes. Muy bien. Para poder reconocerla, lo primero es entender que no hay una única forma de presentación. Es una enfermedad con un espectro clínico muy amplio y los síntomas cambian un montón dependiendo de la edad a la que aparece. De hecho, aquí lo vemos claro. La hipofosfatasia se clasifica en varias formas. Tenemos la perinatal, que es la más grave, a menudo letal, luego la infantil, que empieza antes de los 6 meses, después pasamos a la de la infancia, la del adulto, e incluso una que solo afecta a los dientes, la odontohipofosfatasia. Claro, con esta variedad es normal que a veces sea tan difícil de diagnosticar. Vamos a pararnos un momento en la forma infantil porque el cuadro es muy serio. Estamos hablando de fallo de medro, problemas para respirar, raquitismo con deformidades, craniosinostosis. Vamos, que se cierran las suturas del cráneo antes de tiempo. E incluso convulsiones que responden a la piridoxina. Es un cuadro clínico realmente devastador. Y aquí en la radiografía se ve muy bien. A la izquierda, fijaos en esas lenguas de radiolucencia en los huesos largos. Es un signo súper característico. Y a la derecha, pues la craneosinostosis, esa fusión prematura de los huesos del cráneo de la que hablábamos. Estas imágenes, cuando las ves en el contexto clínico correcto, es que te gritan el diagnóstico. Claro, en adultos el reto es otro. ¿Por qué? Porque se confunde muchísimo con la osteoporosis. Pero la clave está en fijarse en los detalles. La osteoporosis es sobre todo baja masa ósea. Pero la hipofosfatasia del adulto tiene otras cosas. Osteomalacia, fracturas de estrés recurrentes en los metatarsos y, esto es muy importante, un historial de haber perdido los dientes muy pronto. Esos son los detalles que nos tienen que hacer saltar la alarma. Bueno, ahora que ya sabemos qué buscar, vamos a lo práctico. ¿Cómo montamos el puzzle diagnóstico? Es decir, cómo pasamos de una simple sospecha a tener una confirmación en la consulta. Pues mirad, aquí tenemos una herramienta súper útil, los criterios diagnósticos para niños del Grupo de Trabajo Internacional. Se dividen en criterios mayores, como tener una mutación en el gen ALPL o esa pérdida precoz de dientes que decíamos, y criterios menores. La regla es sencilla, necesitas 2 criterios mayores o si no, 1 mayor y 2 menores para confirmar el diagnóstico. La fosfatasa alcalina baja es, digamos, la puerta de entrada. Es el sello de la casa. Pero no es la única pista en la analítica, ni mucho menos. Hay que buscar también el piridoxal 5-fosfato, el PLP, que suele estar elevado y nos da una idea de la gravedad. Y también se acumulan otros sustratos, como la fosfetanolamina y el pirofosfato inorgánico. Entonces, para no perdernos, lo ideal es seguir un plan en 4 pasos. Primero, sospechar. Vemos una fosfatasa alcalina baja y signos clínicos que encajan. Segundo, evaluar. Aplicamos los criterios que acabamos de comentar. Tercero, y esto es clave, descartar otras cosas que puedan dar una fosfatasa baja. Y ya por último, si todavía hay dudas, se confirma con el estudio genético del gen ALPL. Y justo para ese tercer paso, el de descartar, esta tabla es oro puro. Porque hay un montón de cosas que pueden bajar la fosfatasa alcalina. Desde problemas con la muestra antes de analizarla, hasta fármacos, pasando por problemas endocrinos o nutricionales. Es fundamental repasar esta lista y descartar todo esto para no equivocarnos y etiquetar a un paciente con hipofosfatasia cuando no lo es. Y hacer todo este trabajo detective, todo este esfuerzo diagnóstico, merece la pena. Y mucho. Ahora vamos a ver por qué llegar a tiempo a este diagnóstico puede cambiarlo absolutamente todo. Y aquí viene la gran noticia. A diferencia de tantas otras enfermedades raras, para la hipofosfatasia tenemos un tratamiento específico. Se llama asfotasa alfa y es una terapia de reemplazo enzimático que va directa a la raíz del problema.
Y claro, el hecho de que exista un tratamiento eficaz hace que nuestro papel en el diagnóstico sea todavía más crucial. Y el impacto es que es increíble. Mirad este gráfico. Compara la supervivencia a los 5 años en las formas más graves. Sin tratamiento, solo sobrevive el 27%. Con el tratamiento, la supervivencia sube hasta el 84%. La diferencia es simplemente abismal. Es pasar de la nada a la esperanza. Y si las cifras son impactantes, las imágenes no se quedan atrás. Esto es un antes y un después del tratamiento. La mejora en la mineralización de los huesos es espectacular. Fijaos en cómo se reconstruye la estructura de la metáfisis. Es la prueba visual de que este tratamiento funciona y funciona de maravilla. Claro que, como en todo, hay que ser realistas. El tratamiento también puede tener efectos secundarios. Los más habituales son reacciones en la zona del pinchazo, como esta lipoatrofia, o un poco de enrojecimiento. Generalmente se manejan bien, pero es importante saber que existen y tenerlos en cuenta. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para llevarnos a casa y aplicarla en el día a día. Sabiendo el impacto que tiene el tratamiento, la próxima vez que estemos ante un caso de osteoporosis que no cuadra del todo o un fallo de medro sin una causa clara, ¿por qué no pararnos a pensar si podría ser una hipofosfatasia que se nos está escapando? Hacer esa simple pregunta, como hemos visto, puede cambiar una vida por completo.